Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar una nueva conferencia, un nuevo video. Vamos a abordar un tema de Génesis capítulo 6, 1 y 2, sobre una duda que dice, los hijos de Dios que menciona Génesis 6, 1 y 2, ¿serían hombres o serían ángeles? ¿Serían humanos más bien o serían ángeles, verdad? Pero antes que nada vamos a iniciar, ¿verdad?, leyendo el texto en Génesis 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Yo analizando, por ejemplo, sitios de internet, ¿verdad? Personalmente, algunos sitios de internet, y algunos de la mayoría cristianos dicen, fueron ángeles que vinieron del cielo a tener relaciones sexuales con las mujeres. Bueno, Génesis 6 y 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que llegaron los hijos de los hombres, de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Entonces, la unión de los ángeles con las hijas, nacieron gigantes que eran hombres de renombre. Entonces, si es verdad, entonces nacieron gigantes, ¿verdad? Si eran ángeles, con los hombres nacieron gigantes. ¿Verdad? Vamos a ver. Como dicen la mayoría de los sitios de internet que fueron ángeles, pero vamos a analizar si es cierto que fueron ángeles. Ahora, hay una duda. Dice, por ejemplo, dice la Torah, que en el segundo, la Torah oral, en el segundo día de la creación, Dios creó todos los ángeles. Si los ángeles, como sabemos, son asexuales, y Dios les quitó, como el mal instinto que tiene el hombre, entonces el único ser, por ejemplo, espiritual, inteligente, aparte de Dios, bueno, Dios aparte que Dios creó, aparte del hombre, son los ángeles. Pero los ángeles no tienen ese instinto hacia el mal o ese yes hará. El hombre tiene los dos instintos, yeser tov, instinto del bien, y yeser hará. Una pregunta, si los ángeles son asexuales, si son, ¿cómo le diré? No tienen pasión terrenal, ¿cómo fueron seducidos por las mujeres? Hay un dicho, por ejemplo, que dicen en México, aquí en México, los santos difuntos. Pues claro que son santos, porque ya estando muerto eres espíritu, ya no te interesan las riquezas, ya no te interesa nada la carnalidad, nada, ni te interesa la comida. O sea, lo que es de la terrenal, que ya nada te interesa. Pero vamos a seguir, ¿verdad? Esto me suena, por ejemplo, de los ángeles que tuvieron sexo con las mujeres. Me suena, me huele a mitología griega. Por ejemplo, me gusta mucho la mitología griega, pero sé que no es verdad. Por ejemplo, son dioses personificados. Por ejemplo, la ira, el amor, Eros, ¿verdad? El dios del amor, pues son, ¿cómo se llama? Actitudes del hombre o cosas terrenales, como el océano, personificados en dioses o en energías. Pero sabemos que no hay dioses, solamente hay un solo Dios, y ese es Adonai, ¿verdad? Pero vamos a ver el caso de tomar una historia de, por ejemplo, de la mitología griega, de Medusa.
Sabemos que Medusa, muchos conocen que cuando miraba a Medusa se los convertía en piedra. ¿Ya? Pero Medusa, antes de ser ese ser horrible que fue convertido por la diosa Atenea, una maldición que le dio la diosa Atenea, ese ser que tenía víboras aquí, en vez de cabellos, víboras, ¿verdad? Ese ser hermoso, digo, ese ser feo, era una mujer de las más hermosas que ha habido en el pueblo griego. Vemos que Medusa era una mujer normal, ¿verdad? Que era muy apasionada al servir a la diosa Atenea. Y la diosa Atenea la aceptó como sacerdotisa. En unos requisitos de ser sacerdotisa era ser virgen. Entonces la diosa Atenea, Medusa oficiaba, no sé, servicios, cultos ahí con la diosa Atenea. Y curiosamente, cuando estaba Medusa, se llenaba el templo y la diosa Atenea estaba contenta. Pero la mayoría era puro hombre. Nomás iban a ver a Medusa. Y todos salían así, quedaban como piedras al ver la belleza de Medusa. Entonces le llamó tanto la atención allá a los dioses del Olimpo y un dios Poseidón. Ah, mira Medusa. Y como tenía Poseidón rencillas con la diosa Atenea, dijo, voy a abusar a esta mujer. Y abusó para vengarme de Atenea, para vengarme de la diosa Atenea. No sé qué conflictos había. Y Poseidón abusó de Medusa en el templo. Esto hizo enfurecer mucho a la diosa Atenea, que la convirtió en ese ser horrible. Y vemos más tarde que Perseo, curiosamente un hombre mitad dios, mitad humano, ¿verdad? Mató a Medusa, y como Medusa ya estaba a la sangre, dice que derramó la sangre, salió un caballo hermoso, Pegaso. Pero vamos a ver, perdón por meterme en mitología griega, pero es necesario para saber de dónde viene este tipo de pensamiento. Ahora, por lógica, como dice Yeshua, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No puede haber algo así. Bueno, en el caso de Medusa, vamos a ver una pregunta. ¿Tú crees que un dios o ser espiritual, un espíritu, puede tener sexo con los humanos y después de tener sexo tener hijos, o que de esa unión tener hijos? Antes que nada, ¿verdad? En este canal vamos a hablar sin tabús, sin censura. No se asusten, porque aquí no hay temas tabú y aquí lo hablamos como sin censura, ¿va? ¿Por qué lo digo? Dice, hoy en la industria del sexo hay muñecas y robots, ¿ya? Con formas humanas, tanto de hombres como mujeres, para que las personas tengan sexo con ellas. Ahora, una pregunta. Una persona que tiene sexo con un robot o con una muñeca, de ahí van a ser un hijo robot, medio robot humano o muñeca humana. Si es que así es pura fantasía. La Biblia no es fantasía. La Biblia, Dios, los milagros que hizo Dios, utilizó a la misma naturaleza. Cuando abrió el Mar Rojo, dice que vino un viento recio y abrió las aguas. Otro dice, por ejemplo, un programa, por ejemplo, en History Channel, dice, ¿cómo se llama? El hecho decodificado. Y vemos que hubo un gran tsunami, y cuando el pueblo de Israel pasó, las aguas se alejaron
Y cuando terminó de pasar, ¿verdad? Cuando venían los egipcios, el tsunami regresó y los arrastró. Dios utiliza la naturaleza. Que te quede claro, Dios no utiliza magia, Dios no hace fantasía. Por ejemplo, dice que vino un viento recio también hecho y trajo a las langostas. Utilizó Dios la naturaleza, porque la naturaleza son los sirvientes de Dios. Y cuando creó los animales, por ejemplo, aquí en la tierra, Dios le dio facultad a la tierra de crear seres vivos y al agua también de crear seres vivos. Entonces Dios estableció las leyes naturales, la biología, leyes para regir esta humanidad. Ahora, todo lo que hay en este mundo tiene lógica. En este mundo, en este universo, fue regido por lógica. Dice que Dios creó con sabiduría, inteligencia, toda esta creación. Pero eso ya estamos entrando en temas de algo de cábala, pero más adelante vamos a hablar de eso. La biología nos enseña que el origen de la vida según su especie. Una especie se reproduce según su especie. Y lo dice también Génesis. Y se reproducieron según su especie. No hay que de una especie va a procrear otra especie. A veces, tanto a una pseudociencia, ¿verdad? Porque no está comprobada, porque son teorías. Y cuestiones religiosas suenan como mitología, suenan como mentira. Ahora, hablando de la evolución, ¿qué dice? Que venimos del mono. El mono es otra especie. Una especie no puede crear otra especie, tiene que ser de la misma especie. Ahora, científicos hablaron de un antepasado, supuestamente, que comprueban la teoría de la evolución del hombre, no me acuerdo, en Arterdal. Dicen los científicos, fue una especie humana, no que haya sido otra especie que viene del mono. Pero vemos que lo que dice Yeshua, ¿verdad? ¿Qué dice Yeshua Jesús, verdad? En cuanto, ¿quién es Dios? Perdón, la palabra quién no aplica a Dios, porque Dios no es un ser, Dios es el ser. A mí me preguntaron, ¿quién es Dios? No, discúlpame. Más bien es, ¿qué es Dios? Y lo de Yeshua lo define. Dios es espíritu. Dios es el todo del universo. Dios es el que creó todo. ¿Ya? Dios es espíritu. El judaísmo dice que Dios no tiene forma ni cuerpo. O sea, no lo puedes definir a Dios. No se puede definir a Dios. Es tan grande. Ahí dicen que no se puede definir o se puede estudiar. Vemos, Dios no es, discúlpame, Dios no es una persona. Porque diciendo Dios es una persona, lo estás limitando a una parte de este universo. Dios es el ser, Dios es espíritu. Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente. Ahora, no quieras personalizar a Dios como se personalizan los dioses griegos. Vamos a ver una cosa. Los dioses griegos son cualidades humanas, ¿verdad? Por ejemplo, la ira, el amor, Eros, el dios del amor, Eras, ¿verdad? Atenea, la sabiduría. Cuestiones, por ejemplo, Poseidón creo que es el mar, Zeus, el dios máximo, según esto. Pero todos están personificados.
La mitología griega, yo creo que los griegos no creen que, pero nos enseña algo, ¿verdad? Cómo actúa cada, por ejemplo, atributo del amor personificado en un griego. Es como una parodia. O sea, no se crea, ¿verdad? Atenea. Dios no es una persona. Porque una persona tiene, lo defines, lo aprisionas y le das forma y cuerpo como esos dioses griegos. Ahora, ¿qué dice la RAE? ¿Qué es la RAE? Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo define la palabra persona? Vamos a individuo de la especie humana, hombre o ¿qué? Mujer, cuyos distinguidos en la vida pública. Desgraciadamente la mayoría de estos sitios, si tú quieres personificar a Dios, lo estás haciendo al mismo nivel que los dioses griegos. Y sabemos que Dios, como dice, Dios es Dios de dioses. No que haya dioses, sino Dios es el único Dios. A veces esos dioses son energías, se llaman Elohim. ¿Cómo decimos en hebreo Dios Elohim? Elohim son fuerzas, son energías. Un ángel es un Elohim. Por ejemplo, cuando Moisés fue ante el faraón, Dios le dijo, yo te haré Dios ante el faraón, Elohim, representante. Cuando dice, por ejemplo, en Salmos, y que dice, les dice Jesús a sus discípulos, vosotros sois dioses. O alguna parte dice, quizás algo, y juzgáis a los hombres de mala manera. Pero ahí está hablando, vosotros sois dioses, está hablando, vosotros sois jueces. Elohim, la palabra Elohim aplica para Dios, ángeles, líderes y jueces. No que sea dioses, no, es un representante de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, no por eso somos Elohim, no, somos como Elohines, pero a un nivel, porque tenemos esa parte de Dios que se llama Neshama. Esa alma que Dios te dio es una partecita del Espíritu de Dios. Desgraciadamente, vamos a iniciar. Realmente prefiero consultar un libro serio de Torah que irme a un sitio de internet. Es más, he visto cosas aquí, por ejemplo, en estos libros, que los he buscado en internet y no te dicen. Secretos, muchas cosas hermosas, y busco y no te dicen, ni a unos sitios judíos, porque al judío se reservan muchas cosas. El judío no te enseña todo, porque son tan celosos de su sabiduría. Pero con permiso de ellos voy a sacar unos secretos. Vemos, ahora parece una contradicción. Ahora sabemos otra cuestión. ¿Serían ángeles? Dice, no sé si lo había comentado, que en el segundo día de la creación, dice la Torah oral, Dios creó todos los ángeles. ¿Y cómo los creó? Sabemos que los ángeles son espíritus, como dice Maimónides, los ángeles son inteligencias puras. Son seres inteligentes, inteligencias, espíritus. Si hablamos en un término de más científico, son energías inteligentes. Dicen, son inteligencias puras. Dios creó los cielos y la tierra con sabiduría y esas inteligencias.
esas fuerzas. Ahí viene la palabra Elohim. Elohim es plural de fuerzas, de inteligencias, no que son dioses, o que son dioses en plural. Y dirán, no, es que ahí se nos demuestra que hay 2 o 3 dioses, porque dice Elohim. Pero si tú dices, Elohim creó e hizo Dios los cielos y la tierra. Dice creamos. Dice creó Dios, no creamos. Si fueran dioses diría creamos. ¿Ya? En la creación. Ahora tenemos 2 puntos de vista. Ahora parece que hubo una contradicción. Lo que dice el libro de Enoch y algunos libros judíos. Algunos libros judíos dicen, igual que los cristianos, que eran ángeles. Enoch y los libros que dicen que vinieron ángeles aquí a la tierra. Como dice el libro de Judas, ya está en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah en hebreo, Judas 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones para el juicio del gran día. Este pasaje fue sacado del libro de Enoch, de los ángeles caídos. Son ángeles que descendieron del cielo para unirse con las hijas de los hombres. Por ejemplo, dice también una extracción de la Torah oral, Torah Emet. Dice la explicación del texto 6 y 4, los Nefilim eran gigantes, hijos de los ángeles. Oye, dice la Torah. Entonces eran ángeles, espérame tantito. Vamos a aclarar esta aparente contradicción. Que creyeron, o sea, ángeles que defendieron la tierra, se llaman así porque creyeron y provocaron la caída del mundo terrenal. Otro punto de vista del judaísmo ortodoxo, donde realmente estos hijos de Dios no eran seres angelicales, sino humanos. Ahora, parte del judaísmo dice que eran ángeles. Otra parte del judaísmo dice que son hombres ortodoxos, que eran líderes y jueces, como dijimos ahorita, la palabra Elohim. Líderes y jueces, no que eran hijos de Dios, o no sé, ángeles. Porque también se aplica la palabra Elohim para hijos de Dios, para jueces y líderes. ¿Ok? Ahora, realmente hay 2 opiniones encontradas. Uno dice que eran ángeles, seres celestiales. Y segundo, dicen que eran totalmente humanos. ¿Quién dice la verdad o quién se equivoca? Vamos a ver. De esta contradicción se puede sacar una linda enseñanza. No es la primera vez que algún tema del judaísmo se da una aparentemente contradicción. Lo que me gusta, por ejemplo, de los libros judíos, de otros, por ejemplo, de otros libros que he comprado de otras religiones, es que los libros judíos no se contradicen uno al otro, sino uno. Como dijimos, ningún libro, por ejemplo, del judaísmo contradice a otro. Si usted está viendo la imagen diferente, o el video diferente, es que se me acaba de acabar la pila de una cámara. Pero vamos a continuar, ¿verdad?, con la conferencia. La conferencia es, ¿qué eran esos ángeles? ¿Eran humanos o eran hombres? Digo, ¿eran ángeles o eran humanos? ¿Verdad? Vamos a ver, ya para finalizar, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos una aparentemente contradicción, déjame buscar aquí, se me olvidó, debemos de buscar una tercera opinión. Hay 2 opiniones. Ahora tenemos 2 opiniones. Opinión A, que fueron ángeles. Opinión B, que eran seres humanos. Tenemos el término A, ángeles. Término B, seres humanos.
Por ejemplo, si en álgebra sumáramos A más B, ¿qué daría el resultado? AB. Entonces, la respuesta es AB. Y dice, mira que... Pero no es eso. Eso no tiene lógica. ¿Cómo no puede ser a la vez ángeles y humanos a la vez? Hay una tercera opinión que une eso, que da claridad. Entonces la respuesta está en la Torah oral, que más tarde daremos. Esta conferencia ya la había dado hace años. Pero como aquí hay temas de Cábala que no quiero tocar porque se alargaría el video y no se comprendería bien, ¿verdad? La Cábala pues es algo, por ejemplo, la Cábala significa es recibido, es la Torah oculta, ¿verdad? Es lo esencial, por ejemplo, lo que es Torah oculta, el ocultismo de la Torah, cosas ocultas de Dios, ¿verdad? Vemos aquí, estoy viendo temas de Cábala que quiero sacar, ¿verdad? Quiero saltarlos, permítame. Entonces, vamos a ver un tema, por ejemplo, un versículo que dice Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, seremos como los ángeles, que no nos vamos a casar y nos darán, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento en la resurrección. Como dice Jesús, seremos como los ángeles, seremos asexuales, ¿verdad? Como sabemos, todo ser espiritual es asexual. Los ángeles no tienen sexo. Y cuando muramos, vamos a ser como los ángeles sin sexo. ¿Qué nos da la sexualidad? Ser hombre o ser mujer. Esto, que se llama nefesh, carne. Entonces cuando alguien muere decimos, se llamaba fulanito de tal, era hombre, era mujer y ahora es un espíritu o un alma, o un ser, ¿verdad? Un ser espiritual. Pero no que dice, por ejemplo, también Jesús habló de esto en Marcos 12, 18 al 27 y Lucas 20 del 27 al 40. Este pasaje Jesús lo sacó del Talmud, de la Torah oral, porque todo lo nuevo que dice Jesús aparentemente muchas veces son enseñanzas de la Torah oral de rabinos. Dice el Talmud, solía decir Rabá, en este mundo no es como el mundo del futuro. En el mundo del futuro, en el mundo que va a venir, dice, no hay comida ni bebida, ni reproducción, que dice, ni multiplicación, ni comercio, ni envidia, ni odio, ni discusiones. Los justos serán sentados con la corona en la cabeza, se deleitan con el resplandor de la presencia divina, como está escrito, y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, no que hayan visto a Dios, sino es una forma de decirlo, ¿eh? Como ejemplo, según la Biblia y la biología, es imposible reproducción entre dos especies. Ya lo habíamos explicado esto, voy a saltarlo. Dice, vamos a 1 Corintios 15, 39 y 40. Ahorita les doy la respuesta. No sé, es sobre eso, contradicción del punto A y punto B. Hay un punto C que las une. No toda la carne es la misma, sino que la carne, una es carne de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una de la gloria de los celestiales y otra de los terrenales, ¿verdad? Ahora, el término malach, ¿qué significa malach? Malach significa ángel.
Regularmente cuando utilizamos la palabra malach en hebreo es ángel, en hebreo es malach. Pensamos simplemente ángel en seres espirituales o malach. Pero realmente malach, ángel, es un mensajero de Dios, ya sea terrenal o humano. Es un mensajero de Dios. Usted puede ser un malach cuando habla de la palabra de Dios, cuando predica la palabra de Dios, cuando da enseñanza a la palabra de Dios, es un malach, un mensajero. Un malach fue, los profetas fueron malach, fueron mensajeros, ¿ok? Humanos. Dice Génesis 32:4, y les mandó Jacob mensajeros, en el cual dice malach, ángeles. Estos son seres totalmente seres humanos. Dice en el libro de Enoch, ok, 4:1, ya se parece mucho a Judas 6, dice, de este modo cuando los hijos de los hombres se multiplicaron y les nacieron hijas hermosas, y los ángeles, los hijos de Dios, de los cielos vinieron y las desearon para sí y se dieron entre ellos. Vayamos, escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Cómo un ángel, una pregunta, cómo un ángel se puede pervertir? Es imposible, porque no tiene zonas sexuales y no tienen esa inclinación al mal. Es cierto que los ángeles descendieron del cielo para unirse a las mujeres, pero los ángeles que descendieron no en una forma angelical o como los ángeles que vinieron con Abraham, sino los ángeles sufrieron una transmigración, o sea que ellos adquirieron de la naturaleza de la tierra cuerpos terrenales. Y sabemos que cuando pecó Adán y Eva, la tierra fue maldecida. Y esa maldición, ¿verdad?, de buscar lo terrenal, entonces se vistieron estos ángeles con cuerpos terrenales. Entonces aquí era un cuerpo humano terrenal, pero diferente de la tierra. Esos seres ángeles, angelicales, se unieron a las mujeres que ya no eran celestiales al 100%, sino humanos al 100%. Estos seres angelicales se unieron a las mujeres que ya no eran seres celestiales al 100%, celestiales, sino humanos al 100%. Dice el libro de Enoch, más esto no, dice que estos ángeles, dice, descendieron. En el cielo hubo una charla, vamos a ver lo que dice la Torah, entre Dios y sus ángeles, del sentido de la creación del hombre. Dice, Salmos 8, 4 y 5. Vemos que los ángeles tienen un tipo de celo. Dice, usted dirá, ¿esto lo dijo David? Sí, pero esto lo dijeron los ángeles. Salmos 8, 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que lo tengas en memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Las ha hecho un poco menor a los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Los ángeles están diciendo, no, pusiste al hombre poco menor a nosotros. Entonces los ángeles se creían superiores al hombre, ¿verdad? Estos mismos ángeles, esto dijeron los mismos ángeles. Pero sabemos la máxima creación de Dios en el universo es el hombre, pero el hombre del universo fue creado. Dice el Midrash, si no fuera por hombre, en sentido de tendría que se entiende, si no fuera por el hombre, ¿qué sentido tendría el universo? Contestó Hashem. Nosotros los ángeles somos razón suficiente. Esa fue su respuesta. Había un conflicto, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo descendieron estos ángeles. Hay una, por ejemplo, que dicen, es que hubo una rebelión en el cielo y Satanás iba a derrocar a Dios un golpe de estado. Es imposible.
derrocar a Dios. Esos que cayeron, descendieron aquí a la tierra. Vamos a ver esto que dice la Torah ahora. Yo sé que si, por ejemplo, los ángeles vieron, por ejemplo, la maldad que había en ese tiempo, ¿verdad? Dijeron, Señor, concédanos bajar a la tierra para arreglar a esta humanidad que se está desviando. Pero Hashán dice, yo sé que si ustedes moraran en la tierra y poseyeran los impulsos malos como el hombre, serían peores que ellos, dijo Hashán a los ángeles. Entonces los ángeles se ofrecieron a Dios. Vayamos como mensajeros o mesías enviados, ¿verdad?, para arreglar esta humanidad. Pero dijo Dios, si ustedes bajaran a la tierra y poseyeran los mismos impulsos del hombre, porque iban a agarrar cuerpos humanos, así como el hombre va a la luna, no va con este cuerpo, sino se viste con un traje espacial. Así como los ángeles vienen a la tierra, tienen que agarrar forma o cuerpo humano. Y estos ángeles agarraron cuerpo de la tierra. Y dice, concedamos el permiso de vivir entre los mortales. Tú serás testigo cómo santificamos tu nombre. Insistieron los ángeles. Estos ángeles insistieron tanto. Dios no quería que bajaran, porque ya sabía lo que iba a hacer. Dependan y hágalo, les dijo Hashán. Entonces estos ángeles tienen su nombre, Shamhasa y Asael. Vinieron aquí a la tierra como seres humanos. Cuando ven una mujer bonita, no pueden contener la tentación y pecaban. Entonces ya adquirieron la naturaleza humana al venir aquí a la tierra, de la tierra. Entonces, de estas uniones vinieron los gigantes. Ahora ya entendemos. Eran ángeles porque eran ángeles allá en el cielo. Y eran hombres porque aquí en la tierra se convirtieron en hombres. Una transmigración. Ahora, estos ángeles, dice Enoc, que enseñaron como eran ángeles, ya cuando cayeron en pecado, en perversidad, enseñaron a las mujeres a hacer brujería, enseñaron a los hombres a hacer armas para matarse. Entonces, en vez de frenar el mal, impulsaron más la maldad aquí en la tierra. Y esos son los ángeles caídos, no que hayan caído, sino que ellos cayeron de su posición celestial, santidad, a pecar aquí en la tierra. ¿Quiénes cometieron los pecados de asesinato y robo? Dice el libro de Enoc. Vamos al libro de Enoc. Dice el libro de Enoc, capítulo 14, capítulo 15, 4 y 5. Vosotros pues, santos espirituales, viniendo una vida terrenal, os habéis ensuciado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con sangre la carne, según la sangre de los hombres habéis deseado vosotros, y habéis hecho carne y sangre, y como hacen aquellos y mueren y perecen. Por esta razón es que yo os he mandado, yo les he dado a ellos mujeres para que fecunden y tengan hijos, y estos hijos serán los gigantes. Vemos, eran eloquimes aquí en la tierra, hijos de Dios, porque ellos tienen sabiduría. Ellos adquirieron cuerpo humano, pero no perdieron la sabiduría angelical que tenían. Por eso eran muy sabios y por eso se pusieron como los líderes de la humanidad, como los reyes de la humanidad. Y tuvieron hijos, y estos hijos fueron gigantes porque eran de otra naturaleza. Es cierto, agarraron sus cuerpos de la tierra, pero generaron otro tipo de humano o de ser humano, ¿verdad? Y vemos que ahí está la respuesta. Eran ángeles, yo lo voy a volver a repetir, ahí en el cielo, que descendieron, le pidieron permiso a Dios, y aquí en la tierra, aquí era un cuerpo humano, y aquí eran hombres.
Entonces, tanto los que dicen que eran ángeles, como porque se están refiriendo a allá que estaban, y los que eran hombres aquí, porque ya no eran ángeles, eran ángeles. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los ángeles? El cuerpo. Los ángeles son espíritus, son neshamas, son inteligencias puras, y nosotros somos nefesh y neshama. Somos también, a los ángeles se les conoce como hijos de Dios, y nosotros también somos hijos de Dios, porque fuimos creados a imagen. La imagen, ¿cuál es la imagen? El Espíritu de Dios. Y semejanza, ¿cuál es la semejanza? Que nosotros tenemos libre albedrío. Ese lo dice Maimónides, ¿verdad?, en la Guía de los Perplejos. Muchas gracias por esta conferencia, ¿verdad? Ya resolvimos una duda, si eran ángeles o eran hombres, pues ya sabemos la verdadera historia de estos ángeles caídos, que no cayeron, como dicen algunos, no hicieron una revolución allá, quisieron hacer un golpe de estado a Dios, pero no es cierto. Ellos vinieron, bajaron por sí solitos. ¿Verdad? Vemos que a veces esto es la enseñanza, ¿verdad?, que si Dios nos dice, por ejemplo, no hacer esto, no hay que ponernos, por algo Dios nos dice, ¿verdad?, no ir en contra de la voluntad divina. Vamos, muchas gracias, me despido, su servidor Rolfo Pedraza, y vamos a estar en otro nuevo video, para el próximo nuevo video. Adiós, shalom.